Alí Baba y los 40 ladrones. Alí Baba era un pobre leñador que vivía con su esposa en un pequeño pueblecito dentro de las montañas. Allí trabajaba muy duro cortando gigantescos árboles para vender la leña en el mercado del pueblo. Un día que Alí Baba se disponía a adentrarse en el bosque, escuchó a lo lejos el relinchar de unos caballos, y temiendo que fueran leñadores de otro poblado que se introducieran en el bosque para cortar la leña, cruzó la arboleda hasta llegar a la parte más alta de la colina. Una vez allí, Alí Baba dejó de escuchar a los caballos, y cuando vio cómo el sol se estaba ocultando ya bajo las montañas, se acordó de que tenía que cortar suficientes árboles para llevarlos al centro del poblado. Así que afiló su enorme hacha y se dispuso a cortar el árbol más grande que había. Cuando éste empezó a tambalearse por el viento, el leñador se apartó para que no le cayera encima. Descuidando que estaba al borde de un precipicio, dio un traspiés y resbaló 80 metros colina abajo, hasta que fue a golpearse con unas rocas y perdió el conocimiento. Cuando se despertó, estaba amaneciendo. Alí Baba estaba tan mareado que no sabía ni dónde estaba. Se levantó como pudo y vio el enorme tronco del árbol hecho pedazos entre unas rocas, justo donde terminaba el sendero que atravesaba toda la colina. Así que buscó su cesto y se fue a recoger los trozos de leña. Cuando tenía el fardo casi lleno, escuchó cómo una multitud de caballos galopaban justo hacia donde él se encontraba. ¡Los leñadores!, pensó, y se escondió entre las rocas. Al cabo de unos minutos, 40 hombres a caballo pasaron a galope frente a Alí Baba, pero no lo vieron, pues éste se había asegurado de esconderse muy bien, para poder observarlos. Oculto entre las piedras y los restos del tronco del árbol, pudo ver cómo a unos solos pies de distancia, uno de los hombres se bajaba del caballo y gritaba «¡Ábrete, Sésamo!». Acto seguido, la colina empezaba a temblar, y entre los grandes bloques de piedra que se encontraban bordeando el acantilado, uno de ellos era absorbido por la colina, dejando un hueco oscuro y de grandes dimensiones, por el que se introducían los demás hombres con el primero a la cabeza. Al cabo de un rato, Alí Baba se acercó al hueco en la montaña, pero cuando se disponía a entrar, escuchó voces en el interior y tuvo que esconderse de nuevo entre las ramas de unos arbustos. Los 40 hombres salieron del interior de la colina y empezaron a descargar los sacos que llevaban a los lomos de sus caballos. Uno a uno fueron entrando de nuevo en la colina, mientras Alí Baba observaba extrañado. El hombre que entraba el último era el más alto de todos, y llevaba un saco gigante atado con cuerdas a los hombros. Al pasar junto a las piedras que se encontraban en la entrada, una de ellas hizo tropezar al misterioso hombre que resbaló y su fardo se abrió en el suelo, pudiendo Alí Baba descubrir su contenido. Miles de monedas de oro que relucían como estrellas, joyas de todos los colores, estatuas de plata y algún que otro collar. Era un botín de ladrón, ni más ni menos que 40 ladrones. El hombre recogió todo lo que se le había desperdigado por el suelo y entró apresurado a la cueva. Pasado el tiempo, todos habían salido, y uno de ellos dijo «¡Ciérrate, Sésamo!». Alí Baba no lo pensó dos veces. Aún se respiraba el polvo que habían levantado los caballos de los ladrones a galopar, cuando éste se encontraba frente a la entrada oculta de la guarida de los ladrones. «¡Ábrete, Sésamo!», dijo impaciente, una y otra vez, hasta que la grieta se abrió ante los ojos del leñador, que tenía el cesto de la leña en la mano y se imaginaba ya tocando el oro del interior con sus manos. Una vez dentro, Alí Baba tanteó como pudo el interior de la cueva, pues a medida que se adentraba en el orificio, la luz del exterior disminuía, y avanzar suponía un gran esfuerzo. Tras un buen rato caminando a oscuras, con mucha calma, pues al andar sus piernas entraban hasta las rodillas entre la grava del suelo, de pronto Alí Baba llegó al final de la cueva. Tocando las paredes, se dio cuenta que había perdido la orientación y no sabía escapar de allí. Se sentó en una de las piedras, decidido a esperar a los ladrones, para poder conocer el camino de regreso. Decepcionado porque no había encontrado nada de oro, se acomodó tras las rocas y se quedó adormilado. Mientras tanto, uno de los ladrones entraba a la cueva refunfuñando y malhumorado, pues cuando había partido a robar un nuevo botín,
Se dio cuenta de que había olvidado su saco y tuvo que galopar de vuelta para recuperarlo. En poco tiempo se encontró al final de la sala, pues además de conocer al dedillo el terreno, el ladrón llevaba una antorcha que iluminaba toda la cueva. Cuando llegó al lugar en el que Alí Baba dormía, el ladrón se puso a rebuscar entre las montañas de oro algún saco para llevarse, y con el ruido Alí Baba se despertó. Tuvo que restregarse varias veces los ojos, ya que no cabía en el asombro al ver las grandes montañas de oro que allí se encontraban. No era gravilla lo que había estado pisando, sino piezas de oro, rubíes, diamantes y otros tipos de piedras de gran valor. Se mantuvo escondido un rato mientras el ladrón rebuscaba su saco, y cuando lo encontró, con mucho cuidado de no hacer ruido, se pegó a este para salir detrás de él sin que se enterase, dejando una buena distancia para que no fuera descubierto, pudiendo así aprovechar la luz de la antorcha del bandido. Cuando se aproximaban a la salida, el ladrón se detuvo, escuchó nervioso el jaleo que venía de la parte exterior de la cueva y apagó la antorcha. Entonces, Alí Baba se quedó inmóvil, sin saber qué hacer. Quería ir a su casa a por cestos para llenarlos de oro antes de que los ladrones volvieran, pero no se atrevía a salir de la cueva, ya que fuera se escuchaba una enorme discusión. Así que se escondió y esperó a que hiciera de noche. No habían pasado ni unas horas cuando escuchó unas voces que venían desde afuera. ¡Aquí la guarida! Era la guardia del reino. Estaba afuera arrestando a los ladrones, y al parecer lo habían conseguido, porque se escucharon los galopes de los caballos que se alejaban en dirección a la ciudad. Pero Alí Baba se preguntaba si el ladrón que estaba con él había sido también arrestado, ya que aunque la entrada de la cueva había permanecido cerrada, no había escuchado moverse el bandido en ningún momento. Con mucha calma fue caminando hacia la salida y susurró «¡Ábrete, sésamo!» y escapó de allí. Cuando se encontró en su casa, su mujer estaba muy preocupada. Alí Baba llevaba 2 días sin aparecer por casa, y en todo el poblado corría el rumor de una banda de ladrones muy peligrosos que asaltaban los pueblos de la zona. Temiendo por Alí Baba, su mujer había ido a buscar al hermano de Alí Baba, un hombre poderoso, muy rico y malvado, que vivía en las afueras del poblado en una granja que ocupaba el doble que el poblado de Alí Baba. El hermano, que se llamaba Semes, estaba enamorado de la mujer de Alí Baba, y había visto la oportunidad de llevarla a su granja, ya que éste, aunque rico, era muy antipático, y no había encontrado en el reino mujer que le quisiera. Cuando Alí Baba apareció, el hermano, viendo el peligro, su oportunidad de casarse con la mujer de éste, agarró a su hermano del chaleco y lo encerró en el almacén que tenían en la entrada de la vivienda, donde guardaban la leña. Allí, Alí Baba le contó lo que había sucedido, y el hermano, aunque ya era rico, no podía perder la oportunidad de aumentar su fortuna. Así que partió en su caleza a la montaña que Alí Baba le había indicado, sin saber que la guardia real estaba al acecho en esa colina, pues le faltaba un ladrón aún por arrestar, y esperaban que saliese de la cueva para capturarlo. Sin detenerse un instante, Semes se colocó frente a la cueva y dijo las palabras que Alí Baba le había contado. Al instante, mientras la puerta se abría, la guardia se abalanzó sobre Semes, gritando ¡Al ladrón!, y lo capturó sin contemplaciones. Aunque Semes intentó explicarles por qué estaba allí, ellos no lo creyeron porque estaban convencidos de que el último ladrón, sabiendo que sus compañeros estaban presos, inventaría cualquier cosa para poder disfrutar él solo del botín. Así que se lo llevaron al reino para meterle en una celda con el resto de los ladrones. Al día siguiente, Alí Baba consiguió salir de su encierro y fue en busca de su mujer. Le contó toda la historia y ésta, entusiasmada por el oro, pero a la vez asustada, acompañó a Alí Baba a la cueva. Cogieron un buen puñado de oro, con el que se compraron un centenar de caballos, y los llevaron a la casa de su hermano. Allí, durante varios días, se dedicaron a trasladar el oro de la cueva al interior de la casa, y una vez habían vaciado casi todo por completo el contenido de la cueva, teniendo en cuenta que su hermano estaba preso y que uno de los ladrones estaba aún libre, se pusieron a buscarlo. Tardaron varios días en dar con él, ya que se había escondido en el bosque para que no lo encontraran los guardias. Pero Alí Baba conocía muy bien el bosque, y le tendió una trampa para cogerle. Así que lo ató al caballo
y lo llevó al reino, donde lo entregó a cambio de que soltaran a su hermano. Este, enfadado con Alí Baba por haberle vencido, cogió un caballo y se marchó del reino. Alí Baba ahora estaba en una casa con 100 caballos, que le servirán para vivir felizmente con su mujer, y decidió asegurarse de que los ladrones jamás intentasen robarle su tesoro, así que repartió su fortuna en muchos sacos pequeños, y le dio un saquito a cada uno de los habitantes del pueblo, que se lo agradecieron enormemente, porque así iban a poder mejorar sus casas, comprar animales y comer en abundancia. Así fue como Alí Baba le robó el oro a un grupo de ladrones que atemorizaban su poblado, repartió sus riquezas con el resto de habitantes y echó a su malvado hermano del pueblo, pudiendo dedicarse por entero a sus caballos y no teniendo que trabajar más vendiendo leña. Se dice hoy que cuando Alí Baba sacó todo el oro de la cueva, ésta se cerró y no se pudo volver a abrir.